La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le da cátedra a la Dirección General de la calificadora crediticia extranjera Moody's, quien últimamente está buscando la forma para dañar la imagen de México ante el mundo. Moody's es la agencia de calificación crediticia más grande del mundo. Fue fundada en el año de 1909 y tiene su sede en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Supuestamente, sus calificaciones ayudan a mantener la estabilidad y transparencia del sistema financiero global entre las naciones. Pero en el año 2018, el expresidente Andrés Manuel López Obrador le demostró a esta calificadora que con México estaban equivocados, al grado que ellos mismos decían que la riqueza debía de ser de arriba hacia abajo, mientras que el expresidente Andrés Manuel López Obrador decía lo contrario. Esto ocasionó un descontento de esta calificadora con México, pero al final del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se vio claramente que el plan económico del presidente AMLO fue un rotundo éxito, logrando combatir la pobreza en México y un crecimiento económico como nunca antes. Hoy, durante la conferencia mañanera, la presidenta de México recordó que desde el año 2018 cambió el modelo económico en México y se trabaja de forma importante para atraer inversionistas al país. Muestra de ello es que se tienen cifras históricas en inversión extranjera. Por ello, paró en seco a la calificadora y le pidió argumentos más allá del supuesto debilitamiento institucional. En cuanto a los inversionistas, la presidenta Claudia les aseguró que la economía del país es tan fuerte y se prioriza el bienestar de las y los ciudadanos. Es de recordar que estas calificadoras económicas de Estados Unidos están siempre buscando su propio bienestar y desde luego cómo obtener ganancias a través de gigantes empresarios estadounidenses. Por eso mismo están buscando cómo dañar la imagen de México ante el mundo. La presidenta de México ya lo dijo, que el modelo económico que seguirá en México es la que dejó implementado el expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde se busca siempre apoyar a los de abajo, a los más pobres de México. Presidenta, muy buenos días. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Hoy se presenta el paquete económico para 2025 para su primer año de gobierno y ayer la calificadora de riesgos Moody's decidió degradar la perspectiva para la deuda soberana de nuestro país de estable a negativa, pero reafirmó la calificación, lo que refleja solidez de la posición crediticia de México, es decir, que considera que nuestro país seguirá cumpliendo a sus compromisos. ¿Por qué entonces la agencia calificadora se centra en un supuesto debilitamiento institucional para lanzar una advertencia a los inversionistas cuando también reconoce que México cuenta con un historial de cumplimiento y reafirma la calificación debido al sólido historial del Gobierno de México en la implementación de políticas fiscales y monetarias que garantizan la estabilidad macroeconómica? Por cierto, Presidenta, no es la primera vez que Moody's, realiza cambios en su evaluación para México sin tomar en cuenta información clave sobre el cumplimiento de los compromisos con los inversionistas. Sí, no sé por qué hay supuestamente debilitamiento institucional. Tendrían que dar más argumentos o pruebas para ello. Muchas veces estas calificadoras pues están orientadas a evaluar a partir de un modelo económico. Ese es, digamos, como fueron construidas, más allá de criticar o no a una calificadora. Ese es el modelo con el cual califican. Y todos sabemos que a partir de 2018 el modelo económico en nuestro país cambió. Es un modelo basado en la austeridad republicana, en la economía moral, en reorientar presupuesto para programas sociales, para derechos e inversión pública. Entonces, muchas veces estas evaluaciones tienen este sesgo original. Entonces, habría que preguntar por qué piensan que hay un debilitamiento institucional. De todas maneras, como bien dices, la calificación no cambia. A todos los inversionistas
estamos haciendo un trabajo muy importante con el secretario de Economía, el secretario de Hacienda, todo el gabinete económico. Hay muchísimas inversiones para México en el 2025, hay un portafolio de inversiones, se está trabajando con empresarios, empresarias mexicanas, de Estados Unidos particularmente, para seguir aumentando estas inversiones en nuestro país. Y como saben, las inversiones para nosotros tienen que generar no solo el número de inversión extranjera directa, sino bienestar para las y los mexicanos. Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, se presenta hoy el paquete económico, está por presentarlo el secretario Rogelio Ramírez de la O. Es un paquete muy sólido, vienen cambios importantes en la manera de distribución del presupuesto, se reduce el déficit y eso implica también un esfuerzo mayor de todo el gobierno de austeridad republicana. Eso no implica afectar la operación del país, ni mucho menos, ni del gobierno, pero así algunos ajustes. Obviamente se garantizan los programas de bienestar, inversiones públicas y se hace una reorientación. Y al fortalecer Pemex también, y Comisión Federal de Electricidad tiene buenas finanzas, al fortalecer Pemex pues también vamos a fortalecer toda la economía del país. La economía de México está sólida, está fuerte y vamos a salir adelante el próximo año. Y también en su comparecencia con legisladores, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que la presidencia de la República que usted encabeza está consciente de cuál es la realidad de los recursos con los que cuenta el presupuesto y que las necesidades son muchas. Textualmente, el secretario Rogelio Ramírez de la O dijo cuando se le preguntó sobre la necesidad de una reforma fiscal: tengo que darle a ella, a la presidenta Sheinbaum, la prioridad de que lo anuncie en el momento que lo considere oportuno. Pero lo que les puedo asegurar es que hay conciencia. ¿Qué nos podría comentar, presidenta, sobre una posible reforma fiscal? Este año hay algunos ajustes en la miscelánea, menores, y el próximo año nos vamos a dedicar todavía más, lo dije en la campaña, a fortalecer la recaudación de aduanas, a disminuir los trámites en el SAT para aumentar la recaudación, en el fortalecimiento de la recaudación, en evitar la evasión, que todavía con todo y lo que hizo el presidente López Obrador hay todavía evasión fiscal. Ahora queda en la Constitución las facturas falsas como prisión preventiva oficiosa, y vamos a dedicar un esfuerzo muy importante a ello porque todavía está lamentablemente este tema. Entonces vamos a trabajar en ello y en el transcurso del año, en todo caso revisar, porque también se revisa con los distintos sectores del país, como por ejemplo ahora el aumento al salario mínimo viene también por consenso, ya lo anunciaremos en su momento, pero igual si son necesarias reformas adicionales, pues lo estaremos trabajando a lo largo del próximo año, pero todavía yo creo, es más, lo hemos estudiado ya por varios meses, hay muchas oportunidades de recaudación sin necesidad de una reforma fiscal profunda. Y por último, ¿qué podemos esperar este año del Sistema Nacional de Cuidados? ¿Sabemos cuánto se destinará del presupuesto para impulsarlo? Porque se ha calculado que cada peso que se invierta en el sistema se traducirá en un crecimiento para el PIB. Estamos trabajando, como lo prometí en los 100 puntos, en las centros de cuidado, educación inicial, particularmente para Ciudad Juárez, inicia en el próximo año con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde mi punto de vista también hay una deuda histórica con las mujeres que trabajan en la maquila.
Entonces estamos trabajando en los centros de cuidado para la primera infancia en Ciudad Juárez. Una vez que inicie ese programa nos vamos a otras zonas del país. Y por otro lado, estamos trabajando en la articulación del Sistema Nacional de Cuidados. ¿Qué quiere decir el Sistema Nacional de Cuidados? Y si no me corrige aquí Malú y mis compañeras que llevan mucho tiempo en estos temas, normalmente las mujeres nos dedicamos a los cuidados. En esta idea de que en la pareja, quien se dedica a cuidar a los niños, a las niñas, a una persona enferma, a una persona mayor, debe ser la mujer. Nosotros no creemos que el debe sea correcto. Hay que participar la pareja y todos en el cuidado del hogar y de los que pertenecen a la familia, o las y los que pertenecen a las familias. Pero muchas veces o históricamente el cuidado ha recaído en las mujeres. Entonces el Estado debe proporcionar las condiciones para que las mujeres puedan dedicarse a otras tareas si así lo desean y que puedan dejar a sus hijos en un lugar donde estén bien cuidados, o a un enfermo o una enferma en un lugar, y que no recaiga el cuidado en la mujer. Hay muchas cosas que ya se hacen en el país relacionadas con los cuidados. La propia pensión universal adulto mayor tiene que ver con eso. Y hay otras acciones. Entonces, primero hay que construir el sistema nacional de todas las acciones que ya se hacen que puedan ser parte de este gran sistema nacional de cuidados. Y además, pues dedicar recursos justamente para centros de cuidado infantil. No digo estancias infantiles porque ese nombre se pervirtió, porque en realidad fue un negocio en la época neoliberal, particularmente en la época de Calderón. Entonces no le llamamos estancias infantiles, sino realmente, hoy está en la Constitución, en el tercero constitucional, centros de educación inicial, porque la educación empieza desde la primera infancia y además de cuidado. Entonces vamos a ir fortaleciendo, empezamos con el apoyo a las mujeres de la maquila y también a las jornaleras agrícolas, que son donde más se requiere, son parte de las poblaciones de mayor vulnerabilidad. Entonces iniciamos ahí y después vamos a ir construyendo todo el sistema nacional. ¿Bien? Adelante. Buenos días, Presidenta. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, el INEGI dio a conocer que la confianza de los consumidores en México registrada en octubre fue la más alta desde que se tiene registro. Este es un caso muy relevante, pues estas cifras se dieron en un cambio de la administración federal. Y en los tiempos del PRIAN esto generaba incertidumbre entre los mexicanos, pues siempre se esperaban devaluaciones o crisis económicas, y pues esta buena perspectiva los de la derecha tratan de minimizarla y siguen afirmando que todo va a estar mal, y más ahora con el anuncio de lo que hablamos de Moody's. Entonces ese es el discurso de la derecha, pese a lo que está demostrando el INEGI. ¿Qué piensa de que los mexicanos tengan también una alta confianza en usted como presidenta y confianza en el país, en que las cosas irán mejor en materia económica, en calidad de vida y en bienestar? México cambió en el 2018 y el pueblo de México, la gran mayoría, están de acuerdo con este cambio, con esta transformación que llamamos la cuarta transformación. Y cambió el modelo económico. Entonces, esta idea de que todo era el mercado y nada el Estado quedó atrás, aunque todavía algunos lo defiendan. Esta idea de que la educación no era para todos y para todas, sino solamente para aquellos de excelencia, pues quedó en el pasado.
esta idea de que el pobre es pobre porque no trabaja y no por un sistema que empobreció a muchísimas familias mexicanas, quedó en el pasado. Entonces hoy se construye, a partir de la llegada del presidente López Obrador, un nuevo modelo económico que parte de que la economía hay que impulsarla de abajo hacia arriba. Yo pongo este símil de que es como un árbol, porque la teoría esta de que si riegas arriba va a gotear abajo se demostró que es falsa. Entonces, para que un árbol crezca, pues hay que regar abajo. Es lo mismo. Para que la economía mexicana florezca, pues hay que regar desde abajo. Y desde abajo quiere decir prosperidad compartida y quiere decir la máxima de por el bien de todos y de todas, primero las y los pobres. Entonces, eso es lo que cambió. Y el pueblo de México está de acuerdo, pero no solo eso. Al haber recurso económico, al potenciarse la economía interna, les fue mejor incluso a muchos arriba. Porque cuando hay recursos, pues se compra más. Y eso, por supuesto, potencia la economía. Al aumentar el salario mínimo al doble, pues hay más recursos. Y eso genera economía interna. Y esa economía interna, pues potencia la economía del país. Entonces cambió el modelo económico. Le llamamos humanismo mexicano, economía moral. Y este índice de confianza, pues lo que muestra es eso, que la gente se siente mejor ahora que lo que estaba antes y la perspectiva también es de mejoría. Y así va a ser, por más cuestiones nacionales, internacionales que podamos enfrentar, vamos a salir adelante porque hay fortaleza económica del país. Presidenta, y en Polemón hicimos una investigación hace unos días en la que revelamos que el magistrado Froilán Muñoz Alvarado no solo cobró una beca en el CONACYT a pesar de tener un sueldo de más de 200,000 pesos, sino también tiene a toda su familia en la nómina del Poder Judicial. Su hijo Andrés Muñoz fue nombrado juez de distrito este año tras presuntamente ser favorecido para aprobar el examen. Otro de sus hijos, de nombre Froilán Muñoz, es oficial judicial, pero ya tiene la patente de secretario y está en la lista para obtener un nombramiento de base. Su hija, Valeria Muñoz, es secretaria de un juzgado y su esposa es secretaria de un tribunal. Este magistrado, por cierto, a través de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la famosa ahora JUFET, es uno de los opositores más férreos a la reforma al Poder Judicial y quien ha presentado más controversias constitucionales ante la Suprema Corte para tratar de echarla abajo. ¿Cuándo usted piensa, Presidenta, que estos casos, que son sin duda muy indignantes, van a desaparecer en el Poder Judicial? Es decir, ¿cuándo piensa usted que se verán los resultados en la aplicación de la reforma judicial? Gracias. Está muy interesante la información que haces pública. Ya ven que el documento que presenté hace unos días, ¿no? El poder familiar de la Federación, más que el poder judicial. Va a sanear el Poder Judicial la reforma, porque se van a elegir jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras, pero también el tribunal, ¿cómo se llama, Ernesto? Tribunal de Disciplina. El Tribunal de Disciplina Judicial, porque ellos también van a surgir de la elección, o ellos y ellas, y su tarea es justamente revisar todo esto, aparte de la parte administrativa. Recuerden que el Consejo de la Judicatura, pues la Corte era juez y parte,
Y realmente pues el Consejo de la Judicatura no hizo pues, prácticamente nada. Entonces, obviamente no queremos abusos de este nuevo organismo y por eso tiene que tener reglas de actuación, pero tiene que poner orden en el Poder Judicial y que si se comete algún acto de corrupción, pues puedan ser sancionados los jueces, porque mucha impunidad también. El que sean jueces no quiere decir que están fuera de la ley y que ahora la ley les pertenece, que es parte de este ambiente que existe en el Poder Judicial. No, ellos también, ellas tienen que cumplir con la ley. Buenos días, Presidenta. Muchas gracias. Soy Aisa García del Canal Internacional Telesur. Tengo algunas preguntas internacionales, empezando por la opinión que a usted le merece el atentado ocurrido la noche del 13 de diciembre en la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, el corazón político de Brasil, donde usted va muy pronto a la cumbre del G20. Bueno, es en Río la cumbre. Bueno, cierto, pero va a Brasil. Es complejo opinar sobre una situación internacional y las condiciones particulares, ¿no? Yo me reservaría más bien mi opinión. Sobre la cumbre del G20, Presidenta, usted ha dicho que va a buscar consensos para la humanidad en favor de la paz. A mí me gustaría conocer qué va a buscar para México. Y ha despertado mucho interés su visita. Usted va a tener muchas reuniones y quisiera conocer con qué presidente se va a reunir. Van a haber muchos presidentes por allá. ¿Qué va a buscar usted para México? Más que para México, nuestra participación tiene que ver con la construcción de la paz en el mundo, con el medio ambiente y con la disminución de la pobreza. Se destina muchos recursos en el mundo para las armas. De hecho, 2023 se destinaron, dependiendo cómo se diga el número, porque nosotros hablamos de billones, nuestros billones son trillones en Estados Unidos, pero son 2.7 billones de dólares los que se destinaron en el mundo para las armas en 2023. En los últimos años creció casi 3 veces más el presupuesto armamentismo, que como creció la economía mundial, más del 6%. Entonces la propuesta es destinar una parte de ese recurso a programas mundiales. Y lo que estamos planteando es que el programa Sembrando Vida, que en México le destinamos, el próximo año le vamos a destinar cerca de 39,000 millones de pesos para 500,000 familias, casi 500,000 familias. Ese programa captura carbono, restaura tejido social, vincula nuevamente a las familias a la tierra, disminuye migración. Además, recuerden que México también invierte en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en este programa y en Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces ya oirán la propuesta, pero es destinar un porcentaje a un programa que sería el programa histórico de reforestación en el mundo entero. Mitiga el cambio climático, disminuye la pobreza, disminuye la migración atendiendo las causas y construye paz y siembra vida en vez de sembrar muerte, que es lo que se siembra cuando se destina dinero a las armas. ¿Ya se sabe con quién se va a reunir en las reuniones bilaterales? Fíjense que todavía con Juan Ramón. El tema es el tiempo, porque vamos a participar en la primera ponencia o la primera reunión, que es sobre pobreza. La segunda es sobre organismos internacionales, el fortalecimiento de Naciones Unidas y su papel en la construcción para la paz. Entonces queda muy poco tiempo y ahí todavía está ahí Juan Ramón ajustando los horarios. Otro tema, Presidenta. Usted envió una delegación a la reunión ministerial de los líderes de la APEC
en Perú y la encabeza esa delegación el subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez, ¿implica esta participación en esta reunión de Perú una búsqueda de la normalización de las relaciones con Perú o se debe solamente a la importancia que le da México a esta reunión ministerial de líderes de la APEC? Representa nada más la participación en la APEC. Nada más. En la COP29, ¿cómo van las cosas? Va a estar Alicia Bárcenas, nuestra representante, y pues vamos a presentar el programa de transición energética, el programa Sembrando Vida, otros programas como por ejemplo este Centro de Economía Circular que vamos a hacer en Tula, Hidalgo, y varios proyectos que tenemos planteados para el sexenio. Muchas gracias, presidente. Gracias. Buenos días, presidenta. Norma Ramírez, de Milet, México. ¿Qué opinión le merece el revuelo que ha causado el uso del helicóptero que utiliza el presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados? ¿Usted lo ve correcto? Pues es una decisión de él. Yo siempre he pensado que nosotros debemos ser un ejemplo a la sociedad y que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces no es creo, esa es la manera en que nos comportamos y creo que todos debemos de dar un ejemplo. A veces también, y se aclaró ayer, porque es importante, porque no es el uso de recursos públicos, sino el helicóptero particular que, bueno, realmente no sé de quién es, que se utilizó en particular por tenerse que mover rápido de un lugar a otro. Entonces, pero en general todos los que pertenecemos a la Cuarta Transformación, pues tenemos que dar ejemplo. Pero en particular el uso del helicóptero de Ricardo, ese día, pues lo tendría que explicar. Creo que ayer se movió en motocicleta, lo vi allí en sus redes sociales. Gracias. En otro tema, presidenta, en la reunión que sostuvo ayer con los legisladores, ¿qué habló con ellos? Hablamos fue un aplauso, un reconocimiento. La Constitución de la República, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, está viviendo muchas reformas para bien del país. Recupera su sentido social, su sentido humanista. Muchas reformas que tuvieron que ver con el periodo neoliberal se están reorientando a la nueva realidad del país y el reconocimiento de nuestro pueblo por encima de todo. El pueblo que fue olvidado durante tantos años hoy recupera su participación en la Constitución política, en la democracia, en las libertades, en el reconocimiento de derechos, como los derechos de las mujeres. Entonces, realmente están siendo un constituyente. Son el constituyente, les dije ayer, del 2024, porque está reformándose la Constitución para bien del país y recuperando su sentido social y democrático, porque por más que diga nuestros adversarios, la oposición, algunos que lo que quieren es recuperar sus fueros, intereses y privilegios, la Constitución es una Constitución republicana y democrática que fortalece la democracia en el país. La elección de jueces o de las personas juzgadoras pues es el fortalecimiento de la democracia en México. Entonces, realmente el papel que están jugando las y los legisladores de nuestro movimiento en este momento histórico es trascendente. Entonces, fue un aplauso al trabajo que han venido haciendo y a seguir trabajando conjuntamente por el bien de nuestro pueblo y de la nación. Gracias. Por acá.
Gracias, presidente. Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz. Volviendo al tema del G20, presidenta, en su viaje, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, irá. Incluso el mandatario brasileño manifestó que también se tomará el tema migratorio. ¿Usted secundará este tema del presidente brasileño? Y va a reunirse con el presidente Joe Biden. ¿Ya pidió alguna audiencia con el mandatario estadounidense? Estamos viendo los tiempos y ya les informa México ha tenido diseñó una política para disminuir la migración, particularmente en la frontera norte, que consta de muchos ejes y que estamos fortaleciendo. El más importante es la atención a las causas. Entonces, hay política migratoria y una política migratoria humanista. Entonces, justamente todos estos números, lo que se está haciendo en seguridad y otros temas los estamos construyendo en esta estrategia integral para el país, que es el Plan Nacional de Desarrollo, que está incluido ahí. Y que ahora que entró el presidente Trump, pues habrá momento también para platicar y coordinarnos, como lo hemos planteado siempre, no subordinarnos, sino coordinarnos. Que por cierto, el día de ayer vi que salieron notas de que el Departamento de Estado estuvo de acuerdo con la declaración del embajador de Estados Unidos, pero a ver si tienen ahí la declaración del vocero del Departamento de Estado. Lo que dice el vocero es que tiene que haber coordinación y en eso estamos totalmente de acuerdo. Ni siquiera hace una valoración de la política de seguridad como lo hizo el embajador. ¿Sí la tiene? Sin profundizar nuestra cooperación con la administración fue muy claro y que ciertamente que la neutralidad es importante por hacer. No se escucha bien. Es que está traducido encima de la voz. Nosotros háganle más quedito por aquí. Bueno, ¿ya? ¿O nos esperamos? Estaba bien como estaba, se escuchaba. Nada más. El embajador Salazar fue muy claro en que ciertamente aún hay trabajo importante por hacer. La cooperación en seguridad entre Estados Unidos y México sigue siendo una máxima prioridad para nosotros. Estamos enfocados en profundizar nuestra cooperación con la administración de la presidenta Sheinbaum para hacer que las comunidades y en última hora las personas de ambos lados de la frontera se sientan seguras. No tengo nada más que opinar en relación con los comentarios del embajador de Estados Unidos. Eso fue lo que dijo el vocero del Departamento de Estado. Lo que está aquí la titular de la Secretaría de las Mujeres, se considera que aún están muy endebles estos organismos que otorgan y apoyan a las mujeres que tienen sufren de violencia intrafamiliar, sobre todo aquellas mujeres que por alguna discusión, conflicto con el cónyuge, sufren de les plagian a sus hijos, se los llevan, los sacan de su casa y luego no hay quien les ayude, argumentando que pues es el papá del menor, que tiene los mismos derechos, que porque no tienen la custodia, y esto impide pues que los menores puedan ser regresados a sus casas. Hay un caso muy particular que no quisiera dar el nombre ni el lugar,
porque temen que pueda haber alguna represalia o que no puede, o pues se pueda empeorar esta situación, Presidenta. Entonces piden que les ayuden en este tema para que ellos puedan recuperar a sus hijos, que los papás se los llevan sin ningún problema, los tienen al cuidado de las tías, las primas, etcétera, mientras que la mamá pues sufre las consecuencias de esto. Esa es una petición, Presidenta. Y por último, ahora que se va a Veracruz, ha habido una baja producción en el café y en el azúcar. ¿Habrá apoyo para los campesinos, para los productores? Que ahora que va usted para allá platicará con ellos. Eso sucede en el norte de este estado. Igualmente habrá tiendas bienestar que pues ya también las están esperando para la economía de los que menos tienen. Gracias. A ver si te para. Sí, sabemos que es una realidad que viven muchas mujeres cuando van a juzgados, sobre todo es esto que se ha denominado violencia vicaria. Y bueno, justamente para que no solo estemos atendiendo casos, que ya estamos acompañando varios, pues estamos analizando cómo intervenir para pues que no se realice esta pues cotidianidad para las mujeres, que se vuelve un batallar por sus hijas, sus hijos, y que los jueces lamentablemente a veces actúan de manera equivocada. Entonces, bueno, estamos ya analizando qué acciones, y me parece que estas reformas que se han presentado en materia constitucional nos van a permitir proponer algunas reformas al respecto. Les piden dinero, ellas le entregan confiando en que efectivamente les van a apoyar y ya no hacen nada. Sí, y por eso es importante las fiscalías especializadas, porque justamente no hay una perspectiva de género, ni se piensa a veces en el interés superior de la niñez. Entonces, bueno, hemos estado atendiendo varios casos de este tipo de todo el país y vamos a elaborar una propuesta en su momento. Es parte de lo que significa esta perspectiva de género. Muchas veces en los juzgados familiares o hay corrupción o increíblemente le dan el apoyo al hombre, cuando, y digo, no, eso lo tiene que decir un juez a partir del beneficio y de los derechos de las niñas y los niños, con quién van a estar mejor cuidados en caso de la separación de la pareja. Pero muchas veces impiden que la mujer pueda ver a sus hijos, y a veces juzgan dando el beneficio a la pareja que no cuida a los hijos. Entonces, justamente por eso hoy en la Constitución, y eso tiene que traducirse para que no quede, como se dice, en letra muerta, realmente en una perspectiva de género de las personas juzgadoras, de las fiscalías y de todos aquellos que somos parte del servicio público, de los tres poderes. Gracias. Vamos acá. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos. Gracias por darme la palabra. Soy Gloria Carpio, del periódico Diario Imagen. Y felicidades por este día histórico. El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, rindió su informe de labores en el que dijo que en los últimos 6 años la máxima casa de estudios ha aumentado su matrícula en 24,167 estudiantes, pero que para seguir aumentando la matrícula se requiere de un mayor presupuesto y así garantizar la calidad educativa, instalaciones óptimas y condiciones laborales dignas para su personal. Solicitó un aumento de 5%, lo que se traduce en 52,500 millones de pesos. ¿Qué puede decir al respecto? Sí, este año para las instituciones educativas autónomas hay un incremento similar a la inflación, igual que en otros lugares. Estamos dando un recurso particular para la creación de la Rosario Castellanos a nivel nacional, fortalecimiento de las Benito Juárez, las universidades de la salud, que están más bien hay muchos lugares en el país donde no hay universidades. Entonces estamos dando recursos para ello y el fortalecimiento de la educación media superior,
que es parte de los programas que hemos planteado, y pues ya entraríamos en comunicación con el rector. Yo lo he dicho, y con respeto a la autonomía universitaria, eso es algo que tienen que decidir las y los universitarios, pero con respeto, conozco mi alma mater, también tiene que haber programas de austeridad republicana. Sí. Y sobre la reciente reunión que tuvo con el empresario Carlos Slim y otros empresarios, en el que se trató la reconstrucción de Acapulco, también hablaron de la relación de México con Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. ¿Nos puede compartir cómo fue esa reunión? Hablamos de Acapulco. Fíjense, la tarea que hemos hecho, que la presentamos en Acapulco, pero tal vez deberíamos presentarla nuevamente, porque hemos avanzado todavía más en todo Guerrero. Todos pues fuimos testigos del huracán, de los estragos del huracán Otis, pero el huracán John tuvo mucho impacto en todo el estado de Guerrero, prácticamente en todos sus municipios, y también en Acapulco. La inversión que hemos hecho social de apoyo a Guerrero y en infraestructura, a la fecha casi alcanza los 10,000 millones de pesos en mes y medio que llevamos. Porque a veces cuando ocurre un episodio como estos y no hay atención de la autoridad, pues se hace mucho ruido, ¿no? Vamos a llamarle ruido, o se critica mucho. Pero cuando se atiende, que la población sabe que está trabajando la autoridad, a veces no hay este reconocimiento. Entonces es un recurso muy importante, se apoyó a las familias, se restituyó el sistema de agua potable, se están desasolvando ríos, y ahora estamos haciendo un programa integral para Acapulco en particular, de una inversión en los próximos años de alrededor de 8,000 millones de pesos. ¿Qué vamos a hacer con eso? Mejorar el servicio de agua potable y además elevar las plantas de bombeo para que no vuelva a ocurrir frente a una inundación que otra vez echan a perder todas las bombas. Caminos, se están mejorando puentes en todo el estado de Guerrero que quedaron dañados por el huracán John, y en particular en Acapulco, y se tiene un programa integral junto con Fonatur y el subsecretario de Turismo, Sebastián Ramírez, que se queda encargado de Acapulco para levantar todavía más, porque ya está llegando turismo a Acapulco, este hermoso puerto. Pero necesitamos también el apoyo de la iniciativa privada, no solamente ya hay mucho avance en la reconstrucción de hoteles, pero se requiere todavía más, y necesitamos inversión privada en muchos espacios de Acapulco. Entonces ahí hay un equipo de trabajo en donde está Sebastián, pero está también Josefina, que es la secretaria de Turismo, Marcelo Ebrard y Lindia de Fonatur, en donde van a estar trabajando además en un programa de desarrollo urbano para Acapulco y un instrumento de desarrollo que lo tiene Fonatur en otros lugares del país, que ahora lo vamos a llevar a Acapulco. Entonces les planteamos todo lo que ha hecho el gobierno y cómo pues también necesitamos que haya inversión de su parte. Y quedaron muy entusiasmados, quedamos de trabajarlo durante más o menos 2 meses para que en enero podamos presentarlo en Acapulco, este programa de inversión pública y privada que permita pues recuperar el Acapulco de hace años, y también en seguridad, que estamos trabajando en ese tema. Gracias.
Todo respeto, faltó el tema de los productores de caña y café. Sí, está trabajando el secretario de Agricultura con todos los gobernadores para que los programas que ya tenemos puedan tener su espacio, su desarrollo en los distintos estados del país y particularmente el norte de Veracruz. Sobre las tiendas Bienestar habrá… Sí, y la idea es que las tiendas Bienestar van a comprar café. Entonces, al comprar café a buenos precios, pues van a evitar este intermediarismo que a veces castiga muchísimo al productor, e incluso la idea es procesar el café. En las tiendas Bienestar se vende café de marca soluble. Nosotros queremos que haya una marca de Bienestar, de tal manera que compre a los agricultores a buenos precios, se procese, haya el café soluble Bienestar y que se pueda vender en las tiendas de Bienestar. Es parte de los trabajos que está haciendo María Luisa Albores. Gracias. A ver, ya el último por acá, Hans. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Hemos estado dando seguimiento al trabajo de la Secretaría de Seguridad, bueno, todo el Gabinete de Seguridad. Se han estado publicando incluso desde el propio informe que se dio aquí por parte del Gabinete, por parte del Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, de detenciones, incluso va aumentando de, como se le denomina aquí, personas… pues generadoras de violencia. Efectivamente. Gracias, Presidenta. Aquí la pregunta sería, porque se ha estado cuestionando mucho, que va avanzando en ese sentido. Ya se dijo aquí que hay una buena relación, una buena coordinación con la gran mayoría de las fiscalías estatales, porque bueno, pues el trabajo tiene que ser de esa manera, son las vías. El punto aquí es en qué momento puede quebrarse ahí con el Poder Judicial, porque ya hemos visto que la liberación de presuntos delincuentes, incluso con pruebas, sustento, historiales mismos de quienes son detenidos y que son, digamos, de alto perfil delincuencial, por decirlo así, no sé si sea la palabra correcta, pero que tienen historiales bastante fuertes, por ejemplo, uno de origen de China, que tenía que ver con este asunto del tráfico de químicos para el fentanilo, etcétera. ¿En qué momento, Presidenta, y cómo se está previendo esto, el trabajo, para evitar que por lo menos sean los menos, que sean los sabadazos, lo menos que sea esto, y que el trabajo que se venga haciendo, la estrategia que están tomando aquí actualmente en este gobierno, se esté quebrantando con pues los jueces, que finalmente también le entran a la corrupción, porque está a todas luces que eso pues no se podría hacer de otra manera, Presidenta? Esa sería mi pregunta. ¿No temen ese tipo de problemas en estos meses? Pues sí puede haber esos problemas, que ya ha ocurrido en varias ocasiones. De todas maneras, nosotros no podemos esperarnos a que pase la reforma, o sea, que se haga realidad la elección, que entrarían en funciones a partir de septiembre, si mal no me equivoco. Sí. Y estamos trabajando. En algunos casos donde hay problemas, se fortalece la relación con el Estado y las detenciones tienen que ver con delitos del fuero común. Entonces ahí no es la Fiscalía General de la República quien entra a trabajar, digo, ellos siempre trabajan pues, pero quien en particular en esta estrategia está o se orienta a la Fiscalía General, porque ahí son jueces federales, sino ahí donde se puede trabajar con fiscalías estatales y tribunales del Poder Judicial estatal, pues se trabaja de esa manera. Cada estado tiene su problemática. Hoy, por ejemplo, tuvimos una reunión donde evaluamos 3 estados y sus problemáticas, y se está diseñando estrategias particulares para cada uno de esos estados, en coordinación con las y los gobernadores. En algunos casos hay mayor cooperación, en otros casos menos, pero esperamos pues que el Poder Judicial no esté con estas liberaciones, y si ocurren se denuncian, porque también es importante hacerlo públicamente,
y si no, pues se trabaja también con tribunales locales, que en algunos casos, como la Ciudad de México, por ejemplo, ha dado resultados. Entonces, se trabaja de esta manera. Por cierto, ayer entre estos 2 días hubo detenciones muy relevantes que las va a informar. No sé si ya las informó, estaban por informarlas el Gabinete de Seguridad. Sí, de hecho. Tanto un líder de una célula delictiva generadora de violencia en Guerrero, también en el noroeste de Sonora, de la Chapita, del León, pues es producto de esta coordinación integral que estamos haciendo y del fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. Es la estrategia que planteamos, de la que tanto nos critican los adversarios, pero es una estrategia de 4 ejes: atención a las causas, fortalecimiento de la guardia, inteligencia y investigación y coordinación de todas las instituciones. Entonces, estas detenciones pues son producto de este trabajo coordinado que se está haciendo en el país. Presidenta, en este mismo sentido del en el tema del Poder Judicial, he estado dando también seguimiento, o hemos estado dando seguimiento en general, la prensa, respecto a cómo se está tratando este proceso, esta transición, esta convocatoria que aquí mismo se ha comentado por parte de usted, por parte de la conferencia, sobre esta transparencia de quienes están acudiendo a la convocatoria, los jueces, juezas que estén eventualmente aceptando. Bueno, de hecho se hizo el corte sobre quienes no están aceptando ir a la elección, pero es toda una transición, porque viene después el tema de la campaña misma, toda una innovación. El propio INE tiene que ajustarse a los presupuestos que aquí se ha mencionado, pero hay una reflexión, por ejemplo, del periodista Paco Cruz, que me parece que es uno de los especialistas en todos estos temas de la impunidad que ha habido en nuestro país. Y Paco Cruz viene haciendo una reflexión que me pareciera muy importante e interesante preguntarle. En estos meses, de aquí a que venga esta transición de los nuevas jueces que sean electos por el pueblo, puede venir eventualmente un año de hidalgo judicial. Es decir, permítame en esos términos, pero la corrupción a todo lo que dé, en lo que me voy. Es decir, los jueces amparan, liberan, sabadazos, etcétera, y puede acentuarse eso, y obviamente podría eventualmente chocar con toda esta estrategia de seguridad que su gobierno viene dando. ¿Ustedes han previsto esto? Porque bueno, se sigue dando. De hecho, un familiar hace no mucho de Caro Quintero, que es un narcotraficante muy afamado. Y antier creo que liberaron. Sí, entonces, ¿ustedes no prevén que esto pueda aumentar al ver por lo menos los jueces corruptos, que digan, pues vamos a liberar todo lo que podamos, a sacarle al fin y al cabo, nos vamos en agosto o nos vamos en el mes correspondiente? ¿Ustedes no prevén esto y que obviamente pueda afectar gravemente la propia estrategia de seguridad? Y ahorita una tercera, si me permite. Por eso en algunos lugares, recuerden que los tribunales estatales, que muchos también tienen mucha corrupción, pero en la reforma está establecido que van a decidir las constituciones estatales si se eligen 25 y 27 o todos en el 27, así está establecido ahora. Entonces, en algunos lugares donde se puede trabajar con los tribunales estatales, trabajamos, en otros hay jueces federales, también hay que decirlo, que también hay sus excepciones, pero lo que nos queda es la denuncia pública, porque sería gravísimo que ocurriera algo así. O sea, no podemos dar por sentado de que ahora los jueces van a, como dicen, el año de Hidalgo. No, que por cierto, qué mal dicho está, porque sí, Hidalgo es el padre de la patria, pero así se dice. Sería terrible. Entonces, aquí entre todos tenemos que vigilar que eso no ocurra, todas y todos los mexicanos, y en caso de ocurrir, pues aquí siempre tenemos este espacio
para estar denunciando, aunque sea públicamente, si ocurre una situación como esta. Sí. Como menciona nuestro compañero, este nuevo tribunal los podría de alguna manera… Si están en funciones, sí. Exactamente, los podría entonces sí. juzgar y llamar, bueno, no llamar a cuentas, pero sí… A partir de sus lineamientos, sí. Esa es la idea, de que no siga ocurriendo esto. El día de ayer… Sí. Ya vamos a traer a Alicia aquí para que… Y por último, Presidenta, a propósito, y muchos celebramos todo este nuevo empuje sobre la defensa de las mujeres, hacia las mujeres, con las mujeres. Y bueno, pues aquí ya se está presentando esta nueva institución, la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlali, que bueno, ya ha empezado a trabajar y aquí mismo se han presentado casos en donde, por ejemplo… En Puebla también actuó Citlali. Sí, ha estado muy activa. Es la abogada de las mujeres. Ya sé, y yo creo que va a tener mucha actividad precisamente por todo lo que se ha dado en el país, lo que se pueda dar. Yo quisiera comentarle dos casos concretos. De hecho, aquí en la conferencia para entrar, pues nos formamos y mucha gente viene. Además de que es atendida por atención ciudadana, pero quisiera exponerle, por ejemplo, y por eso sería mi pregunta, en Tehuacán, Puebla, hay un caso de una mujer que está en la cárcel, pero ella fue primeramente, antes de ser acusada, de acuerdo a todo lo que es la información que nos han proporcionado familiares, gente cercana, fue violentada y afortunadamente no la mató el esposo, tuvo suerte definitivamente por la violencia tan excesiva y lo denunció. Pero después esta persona, junto con sus familiares, le revierte con otro tipo de acusaciones y resulta que ella está en la cárcel cuando fue violentada. Acusó, pero se desquita el esposo, obviamente pagando todo este tipo de cosas a las autoridades correspondientes y actúan contra ella y ella está en la cárcel. Además ya metieron hasta familiares, de acuerdo a esta información de ella, y pues pide ahí el auxilio. Me parece que son casos así excesivos. Hoy otro caso en Nesa de una pequeña, de una nena, de hecho ya buscaron a la dependencia, pero es importante porque un proveedor de gas de tanque vende, la nena juega en el patio de su casa donde está pues cerca del tanque. Eso generalmente es lo más común pues en las casas, en la mayoría del pueblo, y hay un accidente porque el tanque estaba mal. Y ahora resulta que una juez, porque denuncian porque tiene que tener atenciones especiales por las quemaduras graves de la pequeña. Y la juez dice que no puede exigirle a la empresa que paguen esas curaciones porque pues no hay una forma, una prueba de que hubiera un ticket especial, etcétera, aunque ya se comprobó que sí fue el proveedor de este tanque. En fin, son casos que afectan también a mujeres, a niñas, etcétera, y preguntarle esos casos cómo se podrían procesar a partir precisamente de esta nueva dependencia para atender a las mujeres y se pudieran atender estos casos, presidente, en concreto. Gracias, le agradezco. La idea es este fortalecimiento de las instituciones y de la atención a las mujeres y la perspectiva de género. Un programa que hicimos en la ciudad que queremos que lo impulsen los estados, porque desde la federación se puede tener una parte, es este programa de abogadas de las mujeres. Obviamente todas y todos los ministerios públicos tienen que tener capacitación, formación y perspectiva de género, pero a veces no es sencillo esta reconstrucción de una persona, aunque hay que seguir insistiendo. Entonces, por eso, a la hora que se va a denunciar a un ministerio público, pues que haya una mujer que defienda a la mujer que está sostenida. A veces se va al ministerio público de una mujer violentada
y el Ministerio Público le dice, pues es que ibas vestida así, te portaste mal, no hay pruebas. Entonces, para eso es todo este proceso de formación, de capacitación, de orientación y también de mujeres que puedan estar en los ministerios públicos del fuero común, porque ahí es donde se denuncia, apoyando a la mujer a decir, a ver, no, Ministerio Público, tienes que abrir la carpeta, porque si no, la impunidad viene desde que se hace la denuncia por parte del Ministerio Público. Y la otra es las y los jueces, que también, no solo corrupción, sino también una visión en contra de las mujeres. Los dos casos particulares los tomamos, pero es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y entre todas. Y estos 6 años, pues es no solo la tarea de Citlali, sino de toda la sociedad y particularmente de los gobiernos estatales y el gobierno federal. Ya le vamos a cerrar aquí. Vamos con cápsula de Suave Patria. Bulmaro. Con su permiso, Presidenta. Panolti desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en una de las variantes de la lengua náhuatl que se habla en el estado de Morelos. A pocos días del aniversario de la Revolución Mexicana, esta sección Suave Patria, tenemos el honor de presentarles un pedacito de nuestra cultura, los corridos revolucionarios de Morelos, que nos hablan y que son cantos para no olvidar la historia revolucionaria de nuestro pueblo, de nuestro México. Estos corridos revolucionarios contribuyen a mantener viva la memoria de quienes dieron su vida por una sociedad más justa, con equidad y bienestar. Si me lo permite, Presidenta, veamos la cápsula. Ay, qué rechulo es Morelos, donde de veras hay plata, donde nació el agrarismo proclamado por Zapata, tierra bendita del cielo. Él es don Isaías Alanís, trovador de corridos surianos. Junto a sus compañeros cantantes e intérpretes del Bajo Quinto, es heredero de los corridistas que se unieron a la Revolución del Sur. Ellos mantienen viva la tradición de cantos de amor y lucha en el zapatista estado de Morelos. De una manera u de otra, Morelos fue el centro muy importante de la resistencia campesina. Obviamente que aparejado a la resistencia, a la lucha, a las traiciones, estaba la música. Porque los corridos nos cuentan historias, nos cuentan tragedias, historias de amor. Narrar las cosas que sucedieron en aquel tiempo y pues para mí significan hechos históricos, ¿no? Que deberíamos de recordarlos siempre, ¿no? Ante los atropellos de las haciendas, ante los atropellos de lo que significaba el sistema de explotación semifeudal en el que estaba hundido el Estado de Morelos. Miles de pobres y 10 ricos. Fueron varios gobernantes que a nuestra nación saquearon. Llegó López Obrador, con las ganas se quedaron. A mi familia, por ejemplo, a mi papá, a mis tíos los iban a fusilar siendo niños aquí en el Palacio de Cortés, donde estaba el ejército. Mataron a mucha gente. Todo eso dan testimonio en los corridos, ¿no? También. Y si hablamos de un corrido trágico sobre una tragedia, pues alguien que lo vivió, lo sintió tanto que decidió escribir líneas, ¿no? Sobre ese acontecimiento. Del orbe sonoro al mar proceloso, les vengo a contar lo que a mí me pasó. O sea, la música fue un factor fundamental, muy importante, para un gran cambio, ¿no? Mis familiares padecieron la revolución. Me platicaban todo lo que vivieron, ¿no? Lo que sufrieron con eso. Si estuvieras enfrente de ti a Zapata, ¿qué le dirías? Le diría a mi general,
le diría que su lucha no fue en vano. Yautepec es muy bonito, Jonacate y Tetecala, Jojutlacoatlán del Río y también la heroica Cuautla. Como vimos en el video, los corridos surianos de Morelos son un llamado para que las y los mexicanos nunca olvidemos quiénes somos, de dónde venimos, pero lo más importante, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Nos vemos aquí el próximo viernes en esta nuestra suave patria, Tlazocamati. Gracias. Bueno, pues nos vemos el miércoles, yo creo. Gracias. Sí, tal vez sí, ya les platicamos, porque regresamos el martes, no muy tarde, así que yo creo que sí podemos tener el miércoles, y luego viene la ceremonia de reconocimientos y luego el desfile. Sí. Gracias a todos y todas.